especialidad de trastornos temporomandibulares en nuestro país tiene 4 pilares, y yo creo que a nivel internacional, donde existe la especialidad, también se dan los mismos términos. Tiene 4 pilares fundamentales. Uno es la oclusión, otros son los trastornos temporomandibulares propiamente tales, ¿verdad? No hay que confundir oclusión con trastornos temporomandibulares, son dos cosas distintas. Otro pilar son los trastornos de movimiento y medicina del sueño ontológica, que eso es muy importante y lo vamos a conversar en su momento, porque es un tema que la odontología, los odontólogos, tienen una responsabilidad cada vez mayor en detectar alteraciones de sueño, porque van a estar protegiéndole la vida al paciente. Y otro aspecto, otro pilar, es el dolor orofacial. El dolor es un gran tema en la medicina en la actualidad, sobre todo el dolor crónico, que se ha hecho ya es una enfermedad. El dolor crónico no es un síntoma de un daño, sino que el dolor orofacial se ha ido transformando en una enfermedad propiamente tal. Entremos en nuestro tema, que es muy amplio. La American Dental Association definió los trastornos temporomandibulares, como ustedes ven en la imagen, como aquellas alteraciones funcionales del sistema estomatognático que afecta a la musculatura masticatoria, las articulaciones temporomandibulares y las estructuras asociadas. Esta es una definición buena, no es la que más me gusta. De repente los americanos marcan todos los caminos del mundo, y las definiciones que ellos den es lo que se tiene que decir en todo el mundo. Y la verdad de las cosas es que, a mi punto de vista, esta definición, que es la del que fue mi maestro en la Universidad de Chile, el profesor Eduardo Rodríguez, me parece más atingente y muy, muy precisa de lo que son los trastornos temporomandibulares, que dice que es una respuesta de los tejidos, una respuesta patológica. Los tejidos constantemente están respondiendo. Y eso forma parte de la capacidad de adaptación humana en el transcurso de la vida. Cuando la adaptación termina, llega al final de la vida. Entonces, la respuesta patológica de los tejidos que conforman el sistema estomatognático frente a injurias que exceden la capacidad de adaptación funcional y anatómica del paciente, generando daño tisular y alteración biomecánica. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que exceda la capacidad de adaptación funcional y anatómica? Que hay individuos que tienen mayor y otros que tienen menor capacidad de adaptación funcional. ¿Y quiénes se enferman? Se enferman los individuos susceptibles. Quienes no son susceptibles de enfermarse en algo, no se enferman. Y ya vamos a hablar de eso, y eso implica hablar de genética. Los individuos que tienen predisposición genética a tener ciertas enfermedades, las van a tener. Si es que el entorno que lo estimule es capaz de hacer que estos genes se expresen. Y por otro lado nos dice que es una respuesta que genera daño tisular y alteración biomecánica. Claro que genera daño tisular, que se manifiesta fundamentalmente por un proceso inflamatorio, pero también puede llegar a transformarse en una patología degenerativa, en donde los mediadores que producen la enfermedad degenerativa también son inflamatorios. No existen los mediadores degenerativos. Lo que hay son mediadores inflamatorios que producen tal grado de daño, rompen estructura, y estamos frente a una patología de orden degenerativo. ¿Y eso se manifiesta en qué? En alteraciones biomecánicas. Cuando yo doy las charlas de manera presencial, muchas veces le pregunto al auditorio, ¿qué es biomecánica? Y probablemente se lo podría estar haciendo a cada uno de los ciento y tantos colegas, amigos, queridos alumnos, lo que haya. ¿Qué es biomecánica? Todos hablamos de la palabra biomecánica, todos decimos, no, es un problema biomecánico. La patología
El trastorno temporomandibular implica una alteración biomecánica. ¿Qué es biomecánica? Biomecánica es la respuesta biológica frente al requerimiento mecánico. Nosotros como seres vivos actuamos y respondemos a las mismas leyes del universo que describió desde la mecánica clásica de Newton en adelante. Y probablemente también respondemos a la mecánica cuántica. Pero tenemos la capacidad de responder biológicamente. ¿Y qué implica responder biológicamente? Implica que tenemos capacidad de autogeneración. Nos autogeneramos. Y como diría un gran biólogo chileno, tenemos una capacidad autopoietica. Tenemos capacidad de regenerarnos. Tenemos capacidad de reparar de manera natural. Muchos de los problemas de las patologías tienen un componente de resolución natural muy importante. Incluso sin la intervención médica u ontológica. Las lesiones van reparando de manera natural. Eso es inherente a los seres vivos. Y por otro lado está la alteración mecánica, es decir, la alteración estática y dinámica. Los trastornos temporomandibulares implican alteraciones de las posiciones y de los movimientos. Cuando ustedes tienen un trastorno temporomandibular que afecta la articulación o la musculatura masticatoria, una de las características es que la mandíbula cambia de posición. Y cuando piden hacer los movimientos que naturalmente una persona ejecuta, también están alterados. Eso implica que para todos aquellos que hagan rehabilitaciones que estén escuchando en este momento, deben solucionar este problema previo a hacer su tratamiento rehabilitador. Porque del momento que las posiciones están alteradas, estas no son confiables. ¿Ok? Primero se resuelve esta patología y luego se hace el tratamiento rehabilitador que actúa como una forma de estabilización de las posiciones logradas. Como yo les decía, y como han dicho muchos físicos, todos somos hijos de la misma estrella. Todo el fierro que circula en sus glóbulos rojos está desde el inicio del universo. Es el mismo fierro que se creó en el Big Bang. Circula en nuestra sangre. Y además, y por ende, cumplimos todas las leyes de la física. Y todos los principios de las leyes de Newton, los principios fundamentales de la mecánica clásica, forman parte del funcionamiento de nuestro sistema. En el caso nuestro, de nuestro sistema masticador. El principio de inercia, el principio de masa, de acción y reacción, que podríamos hacer una clase larga de estos tres principios, están en nuestro sistema biológico. Así también, esto que ustedes están viendo acá, para todos los que estén escuchando y que sepan algo de griego, ¿saben lo que dice ahí? Eso está escrito en griego. Y ese caballero que ustedes ven ahí también lo conocen ustedes, pero probablemente se acuerdan tal vez del colegio. Es Arquímedes, que dijo, dadme un punto de apoyo y moveré al mundo. Ese punto de apoyo genera, con una barra rígida, una palanca, que puede ser de primera, segundo, tercer orden. ¿Se acuerdan de eso? A lo mejor se lo han pasado en biofísica. Una palanca. ¿Qué es la mandíbula? La mandíbula es una palanca. Es un aparato multiplicador de fuerzas. Es decir, un aparato eficiente que requiere poca fuerza para superar una gran resistencia mecánica. Nadie mastica, nadie come alimentos haciendo un gran esfuerzo. Nosotros no nos vemos en algún restaurante comiendo y transpirando de tanto esfuerzo de masticar. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque tenemos una palanca muy eficiente que es la mandíbula.
Pero esa eficiencia es buena desde el punto de vista del rendimiento mecánico para lo que está hecha. Y por eso que es muy importante los conceptos de estabilidad oclusal, porque la inestabilidad implica la generación de palancas que pueden ser deleterias, que pueden ser dañinas. Esa es la importancia de lograr condiciones de estabilidad oclusal. En estos momentos en que ha pasado mucha agua bajo el puente, en nuestra área, ha salido una especie de escuela, como que la oclusión no es importante. Cuidado con eso. La oclusión ha dejado teóricamente de tener importancia porque no es la generadora de bruxismo. Ya lo vamos a conversar. Pero eso no implica que la oclusión sea un elemento de segunda categoría en la función del sistema estomatognático. Tiene muchísima importancia desde el punto de vista de la estabilidad, la importancia de la inestabilidad en individuos susceptibles. Y probablemente no siempre sabemos cuál de nuestros pacientes es un individuo susceptible. A lo mejor todos los que van a la clínica o que ustedes y todos atendemos, a lo mejor son todos susceptibles. Es cosa de tiempo. Es cosa de qué tipo de palanca tiene. ¿Cuál es su potencia muscular? ¿Cuál es su capacidad de resistencia biológica? Va a depender de todos los factores para transformarse en un individuo susceptible. Pero nosotros no podemos jugar con ese rango de susceptibilidad entendiendo como que la oclusión no tiene ninguna importancia. Cuidado con eso. Por lo tanto, un alto porcentaje de los trastornos mandibulares se podrían resumir en una falta de respuesta biológica al requerimiento mecánico en individuos susceptibles. Ustedes van a ver pacientes con grande inestabilidad y no tienen teóricamente ninguna patología en el área de los trastornos mandibulares. No son susceptibles. Pero hay otro gran universo de pacientes que son muy susceptibles. Y en esos son los que consultan. A su sillón dental llegan los pacientes susceptibles, porque les duele, porque les suena la articulación, porque no pueden abrir su mandíbula, etcétera, etcétera. Todos los signos y síntomas que ustedes y todos conocemos. Y que algo vamos a hablar de eso más adelante. ¿Ok? Nosotros nos movemos en esta capacidad de responder al requerimiento funcional. ¿Y cómo respondemos? Biológicamente. Tenemos actividad mecánica, pero respondemos biológicamente. Y ese es nuestro plus. Como yo les decía anteriormente, tenemos la capacidad de autogenerarnos. Y eso va a depender de la genética. Los trastornos temporomandibulares tuvieron un inicio hace muchos años y el James Costen, un otorrinolaringólogo por allá por el año 34, dijo: los pacientes llegan con unos síntomas en la región auricular, pero no es el oído, dijo él. Es de una estructura que está al ladito, delante del tragus, que es la articulación temporomandibular, y ese es terreno del odontólogo, no es terreno del otorrino. Pero se acuñó el término síndrome de Costen. Y probablemente incluso allá también, acá en Chile y en muchos países, los otorrinos utilizan todavía ese nombre para definir los trastornos temporomandibulares como síndrome de Costen. Y es en honor a James Costen, que aquí se los presento. Él era este otorrino que pasó a la historia, ¿verdad?, por definir este síndrome y por decir: esto no es del otorrino, es del odontólogo. Lo más nuevo.
los DCTMD o Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, para clínica de investigación, for clinical research. Este consorcio internacional ha planteado, ha mostrado al mundo, ¿verdad?, una clasificación, toda una taxonomía, que la verdad las cosas, tiene cosas nuevas y otras no tanto, pero han tenido la capacidad de aglutinar cosas y mostrarle, entregarle al mundo para uniformar criterios. Ustedes las pueden buscar, los de CTMD, hay muchas publicaciones al respecto, y es relevante en los últimos años el trabajo de este consorcio. Pero hay algo que es muy importante y vamos a entrar de lleno al tema de los trastornos temporomandibulares, y que tienen mucha razón muchas de las publicaciones que yo les voy a mostrar y que yo comparto, por eso se las muestro y porque creo que son las más asertivas en el tema. ¿Qué dice esta publicación? Los trastornos temporomandibulares que están normalmente asociados con la odontología. Sin embargo, la investigación indica que los trastornos temporomandibulares son una condición médica compleja. Miren qué interesante, colegas. Es una condición médica compleja, es decir, no es solamente un problema odontológico. Y ya les voy a contar las comorbilidades que están asociadas a los trastornos temporomandibulares, que es importante que ustedes las conozcan porque va a formar parte de la anamnesis que ustedes tengan con su paciente. Y hacerle entender al paciente que el trastorno temporomandibular es más que solamente el problema articular o el problema muscular o la cefalea o la dificultad para mover la mandíbula. Hay otras condiciones asociadas. Como dice este esquema, que es muy importante, que Stoller lo presentó hace algunos años. Aquí hay compromisos de una serie de cosas. Hay genética, hay conducta, hay medio ambiente. La susceptibilidad determinada genéticamente, las condiciones de susceptibilidad determinadas genéticamente, probablemente necesitan del estímulo medioambiental para expresarse. Y está incorporado a eso cuál es la conducta del individuo, que tiene mucho de genética y mucho de medioambiental también. Nuestra conducta, como cada uno de ustedes tiene herencia de sus padres, pero también los modeló su colegio, sus estudios, sus amistades, sus relaciones sociales, su trabajo, su vida amorosa, su vida de padres, de colegas. Todo está mezclado. Está todo mezclado. Pero la información dice que es razonable imaginar que el campo de la genética y los trastornos temporomandibulares ya no pueden considerarse de forma independiente. Aquí no podemos hablar de trastornos temporomandibulares porque el individuo le dio trastorno temporomandibular independiente de cómo sea. No es así. Y ya lo vamos a ver. Y eso es importante que ustedes lo detecten todos. No es necesariamente necesario ser especialista en trastornos temporomandibulares. Nosotros somos médicos de este cuarto superior y tenemos que saber, tal vez no los detalles más intrínsecos, pero sí hay que saber cosas que son importantes para que tengan respaldo en las acciones que ejecuten. Fíjense ustedes que el rol de los factores genéticos en los trastornos temporomandibulares ya se han estudiado, hasta hace algunos años se habían estudiado 358 genes. Y hay un listado de genes que tienen relación con los trastornos temporomandibulares comprobados. Por ejemplo, en relación al polimorfismo en los receptores de estrógeno. Las mujeres llevan un haplotipo determinado, en un gen determinado,
tienen 3.2 veces mayor susceptibilidad a tener trastornos temporomandibulares que aquellos que no cuentan con ese genotipo. 3 veces más probabilidades. Algunos seres, algunos especialmente mujeres, ¿verdad?, en relación al estrógeno. Que recuerden ustedes, el estrógeno es clave en la protección de la enfermedad degenerativa y en la osteoporosis. Ustedes saben, vamos a ir incorporando cosas, les voy a ir contando cosas, historia de cosas que sé antes que se me lleguen a olvidar de toda la charla, pero que son muy interesantes. Por ejemplo, ustedes saben que el osteoclasto, el que come hueso, es estimulado por el osteoblasto. Él es el que le da la orden al osteoclasto para que ejerza su actividad de fagocitar tejido óseo. Pero este osteoblasto le tiene que dar la orden de alguna manera y se la da a través de la liberación de un ligando que se llama ranquele, el ranquele, ¿ok? Pero esa es la molécula que libera el osteoblasto, se une a un receptor RANK en el osteoclasto y el osteoclasto comienza a reabsorber hueso. Pero ese RANK que libera el osteoblasto se bloquea por la acción de una proteína que se llama la osteoprotegerina, que impide que todo el RANK se una al osteoclasto para que coma hueso. Con el correr de los años y de la vida, los estrógenos comienzan a disminuir y en la mujer la producción de osteoprotegerina, este bloqueador del ranquele, depende del estrógeno. Y cuando deja de producir estrógenos, la osteoprotegerina no se sintetiza y el ranquele actúa estimulando el osteoclasto para que reabsorba hueso y la mujer comienza a tener osteopenia y osteoporosis. Cosa que en alguna medida los hombres nos liberamos de esa mala acción del osteoclasto porque no dependemos los hombres del estrógeno. Pero fíjense ustedes lo interesante que es conocer ese tipo de cosas para entender por qué una paciente mayor, adulta, tiene osteoporosis y tiene lesión a nivel articular temporomandibular producto de la edad, también enfermedad degenerativa. ¿Cuál es el consejo? El odontólogo tiene que decirle que debe concurrir a su médico, ginecólogo, al médico de cabecera, para que le dé los medicamentos adecuados para protegerse de la osteoporosis o osteopenia. Miren qué interesante. Y eso depende de un fenómeno genético también. Hace algunos años se inició en Estados Unidos un estudio que se llama el estudio Ópera, un estudio prospectivo de dolor relacionado a los trastornos temporomandibulares y se estudió, se reclutó durante 2 años, el año 2006 al 2008, alrededor de 3.000 personas que se le hizo un seguimiento en muchos aspectos, genético, sociodemográfico, de género, de estatus social, hay muchos parámetros que han ido saliendo sus resultados en el último tiempo. ¿Y qué nos dice este estudio Ópera? Que yo los estimulo a que lo puedan leer. Está la información en la red, y si no lo tienen, bueno, el doctor del Castillo que me lo diga, yo les envío la información. Estos pacientes fueron seguidos durante 5.2 años. Era una muestra de personas entre 18 y 44 años. Y después del estudio, de este seguimiento y hacer todos los estudios, se llegó a muchas conclusiones.
En primer lugar, que los trastornos temporomandibulares están asociados a un alto estrés psicológico, un disestrés. Y la otra característica fenotípica es una amplificación del dolor, en donde todo, como lo muestra este esquema, tiene una base, lo que muestra acá abajo estas flechitas, puros genes, pura base genética, que genera estas dos características fenotípicas que yo les decía, que el alto disestrés psicológico y la amplificación del dolor. Y ustedes se van a dar cuenta que los pacientes con trastornos temporomandibulares en muchas ocasiones tienen un alto disestrés psicológico y también una amplificación del dolor, es decir, muchas veces el daño no es coincidente con la magnitud del dolor. Y eso tiene una explicación, que tiene que ver con algunas características en la formación del axón neuronal, etcétera, etcétera. El alto disestrés psicológico tiene que ver con la inactivación de catecolaminas, por un déficit en una enzima que degrada catecolaminas, la catecoloximetiltransferasa, que hay un déficit en los pacientes que tienen un alto disestrés y que está asociado fundamentalmente al género femenino. Y está asociado en un porcentaje muy alto a pacientes que tienen hiperlaxitud ligamentaria sistémica. Mire usted qué interesante. Todo esto aparentemente porque hay un grupo de genes. Recuerden que el ser humano tiene 39 homeobox. Uno de estos grupos de genes participaría en el control, en la formación de los tejidos y en el control metabólico de ciertas áreas del cuerpo humano, y entre ellas, en la formación del colágeno, en la formación probablemente en la síntesis de catecoloximetiltransferasa también, y se van a encontrar que los pacientes que tienen hiperlaxitud ligamentaria son más ansiosos, para que ustedes lo tengan presente y lo anoten. Los pacientes con hiperlaxitud ligamentaria sistémica son más depresivos, más angustiosos. Y ustedes pueden chequear la hiperlaxitud ligamentaria sistémica con este test que yo les estoy mostrando, el que se llama test de Beighton, de 9 puntos de Beighton. Tiene 9 puntos porque una hiperextensión mayor de 10 grados del brazo, los dos brazos son 2 puntos, el pulgar que toca la parte del brazo, la parte inferior acá del brazo, que son 2 puntos más, son 4, que el dedo índice llegue a tener una angulación de 90 grados, los dos índices, las dos manos son 6 puntos, que la pierna también tenga una hiperextensión hacia atrás, la rodilla, son 6 puntos, son 8 puntos, y que puedan tocarse la punta de los pies, no necesariamente el piso como está este esquema, pero puedan tocarse la punta de todos los pies, y eso se cumple los 9 puntos del test de Beighton. Sobre 4 puntos el paciente puede considerarse hiperlaxo, o moderado o severo. Y eso, esta cosa estructural, está asociada a condiciones de ansiedad, angustia y depresión. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Y yo les hablaba en un momento del Rankel en este libro, de Temporomandibular Joint Pathology, hay un capítulo, no recuerdo, creo que el 6º capítulo, tiene como 8 capítulos este libro, que lo escribimos en conjunto con unos colegas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en relación a osteoartritis y la articulación temporomandibular. ¿En base a qué? A un estudio que hicimos de la presencia de este RANKL, de este elemento que libera el osteoblasto para darle la instrucción, la orden al osteoclasto que coma hueso, y en la articulación temporomandibular también tenemos presente el RANKL. Y este esquema que diseñó el doctor Monasterio, que es un doctorado que ahora se encuentra haciendo su postdoctorado en Suecia, en el Instituto Karolinska, que es como otro hijo mío,
por el cariño y por lo estudioso que ha sido y fue alumno de pregrado y después todavía nos seguimos encontrando y viendo. Y ellos hacen este esquema tan bonito donde la sobrecarga, dice, parte de la sobrecarga esta cosa y va a terminar en una serie de fenómenos con liberación de mediadores proinflamatorios. Ustedes pueden aquí ver ranquela, interleuquina, etcétera, 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 que va a llevar en definitiva a la reabsorción ósea. Desde una articulación sana, pasando por un desorden interno para llegar finalmente a una progresión hacia una enfermedad degenerativa articular en individuos susceptibles. Siempre en individuos susceptibles. Pero la liberación de todas estas sustancias está mediada por la genética. Y donde siempre está apareciendo un concepto que ustedes lo van a leer muchas veces, que es la hipoxia. La doctora Doris Nitzan, de Israel, que estuvo hace muchos años acá con nosotros, y que fue muy gentil porque me regaló en ese tiempo las diapositivas con cartoncito de sus investigaciones en hipoxia. Y ella hablaba que el inicio de la patología articular se daba por fenómenos hipóxicos. Y hay muchas de las enfermedades del cuerpo humano en donde nosotros tenemos injerencia, los odontólogos, que son productos de la hipoxia. El premio Nobel de Medicina del año 2019 fue en hipoxia. Y las patologías internas articulares pareciera que también se inician porque la sobrecarga produce hipoxia. Y a partir de esa hipoxia, como nos decía la doctora Nitzan, se generan radicales libres, es decir, átomos con electrones desapareados, que van a terminar en un proceso inflamatorio y el inicio de la patología articular de nuestro temporomandibular. Y muchas de las patologías a nivel muscular también se producen por hipoxia. Este esquema del doctor Tanaka de allá del año 2008 nos hablaba, pueden ver ustedes acá al lado derecho de su pantalla, la palabra también hipoxia. El aumento de metaloproteinasas, de la expresión de óxido nítrico, que es un radical libre, como yo les hablaba, de reacciones oxidativas por liberación de radicales libres, lo que lleva a la degradación del ácido araquidónico y el ácido hialurónico, que nos va a generar toda la patología que posteriormente nosotros la vemos clínicamente. Y este esquema que muestra cómo a partir de radicales libres se puede producir ruptura celular, y a partir de la ruptura celular, la liberación de este fosfolípido de la membrana va a terminar en toda la cascada inflamatoria. Y se inició estos radicales libres por un fenómeno hipóxico. Y no se olviden de esta palabra hipoxia porque vamos a hablar más adelante también de la hipoxia, la importancia de la hipoxia en los pacientes que roncan o que tienen apnea y hipopnea. Ya lo vamos a conversar. ¿Qué dice en relación a la prevalencia? El número de individuos en la población general con algún trastorno temporomandibular es del orden del 40 o 50%. Imagínense la población general. Saquen la cuenta de la cantidad de individuos que hay en el mundo. Lo que también dice la estadística que aproximadamente solo el 5% necesita tratamiento. Eso es importante tenerlo presente. No es que no sé cuántos habitantes en el mundo, ¿no? 7.000 millones, que 3.500 millones necesitan tratamiento. No, no es así. La mayor prevalencia de síntomas se ha observado entre 20 y 40 años, con menor prevalencia en los más jóvenes y las personas mayores. Así también las personas mayores desarrollan también más enfermedades generativas, lo cual no implica que los jóvenes no desarrollen enfermedades generativas. El bruxismo se considera en la actualidad como un movimiento anormal relacionado con el sueño. Está en la misma ubicación que el síndrome de piernas inquietas, el bruxismo de sueño.
El bruxismo de vigilia es otra historia, que se está estudiando, es más complejo, es más difícil estudiar. Se describe como una actividad muscular mandibular repetitiva, caracterizada por apretamiento, rechinamiento, empuje o esfuerzo de la mandíbula, y tiene dos distintas manifestaciones. En el sueño, bruxismo de sueño. Despierto, bruxismo despierto durante la vigilia. ¿Ok? No hablamos de bruxismo diurno, bruxismo nocturno. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay pacientes que duermen en el día y bruxan, porque trabajan de noche. Entonces, es bruxismo de sueño o bruxismo de vigilia. Hay pacientes que están en vigilia durante la noche, en vez de dormir por cosas laborales, y otros que tienen bruxismo en el día, cuando duermen en el día porque tienen turnos de noche. ¿Ok? Bruxismo de sueño o bruxismo de vigilia o despierto. Se ha hablado de algunas causas del bruxismo. La genética, el bruxismo primario. Pacientes que van a bruxar sí o sí. Tengan problemas oclusales, no tengan problemas oclusales, tengan estrés, no tengan estrés, pueden estar allá en Lima comiendo un rico ceviche con el doctor del Castillo bruxando. Y están felices y están tomándose un rico pisco sour. Y no tienen ningún problema ni de COVID, nada. Genética. Otra razón es estrés. Personalidad, lo que se denomina, lo que llaman personalidad tipo A. Esa personalidad ansiosa, hiperlaxos, lo que hablábamos hace un momento. Pacientes con alteraciones de sueño, con reflujo gastroesofágico, que el dentista lo puede detectar, vamos a hablar un poquito más adelante. Factores oclusales que en la actualidad se dice que son secundarios. Las drogas duras y el alcohol estimulan a bruxar. El trauma, ¿qué trauma? El traumatismo encéfalo-craneano puede dejar como secuelas bruxar. Las enfermedades neurológicas, pacientes que tienen Parkinson, por ejemplo, o enfermedades psiquiátricas, pacientes esquizofrénicos. Muchas causas, y es más, algunos plantean que el bruxismo ha existido toda la vida y durante toda la historia de la humanidad. Probable, puede ser así. Por eso que se habla también que a lo mejor el bruxismo es una conducta. Hay mucho hilo que cortar todavía en el tema. Entonces hablamos del bruxismo primario, no está asociado a ningún trastorno médico, o bruxismo secundario, donde están los problemas psiquiátricos, neurológicos, los fármacos, la droga, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante preguntar cuáles son las costumbres, los hábitos, quién es el paciente. No esa cosa, ¿por qué viene aquí? No le preguntan ni a qué se dedica y tiene que tomarse este examen. ¡Pah! Y se lo mandan para la casa. Hay que indagar, dejemos esa medicina urgente actual, humanicemos la medicina, conectemos con el paciente, sepamos quién es, qué hace, vive solo, tiene hijos, tiene familia, tiene pareja, se separó, el divorciado, se le murió un familiar querido. Hay tantas preguntas que no se hacen. Y yo lo siento, yo también me hago chequeos médicos. Algunos yo creo que no saben ni lo que hago, ni a qué me dedico. Si trabajo mucho, trabajo poco, si me levanto de madrugada o me levanto a mediodía porque no tengo nada que hacer, no saben nada de uno. Esa medicina holística que se llama, que hablan, es la medicina que tiene que existir, es la que todos ustedes tienen que practicar. El paciente es un ser humano. ¿Qué pasa con el bruxismo? El bruxismo, ¿por qué se ha separado de la oclusión? Porque el bruxismo tiene características prodrómicas, es decir, tiene fenómenos que ocurren antes de que el paciente bruxe. Activación cardíaca autonómica, 4 a 8 minutos antes. Aumenta la actividad electroencefalográfica en las ondas alfa 4 segundos antes. Aumenta el ritmo cardíaco. Aumenta la actividad de la musculatura supraoídea y comienza un episodio bruxista. Pero todo el fenómeno que desencadena el bruxismo comenzó 4 o 8 minutos antes, cuando el paciente no tenía idea qué iba a encontrar cuando los dientes chocaran entre sí. Lo cual no quita, de mi punto de vista,
que apretar en unas condiciones de inestabilidad es mucho más grave que en condiciones de estabilidad en individuos iguales. Porque podemos encontrar un individuo con una gran estabilidad, con una gran resistencia o con poca resistencia, e individuos con gran inestabilidad, con mucha resistencia o con poca resistencia. Resistencia conceptuada desde el punto de vista de lo que hablábamos anteriormente de la genética, de las características de los tejidos. ¿Tiene buen colágeno o no tiene buen colágeno? Y estos artículos nos dicen hace mucho tiempo, el bruxismo está principalmente regulado a nivel central, no periférico. Y los factores oclusales no están relacionados con autorreporte de bruxismo. Yo no sé si pacientes que son ansiosos y que tienen inestabilidad oclusales, por ejemplo, después de una restauración van a bruxar producto de la incomodidad. Ya vamos a ver el efecto a nivel cerebral de la incomodidad. Les voy a hablar una cosa muy cortita para generarles inquietud de que estudien. Cerca del 60% de los sujetos normales, cualquiera de ustedes, durante el sueño presentan una actividad que se llama la actividad muscular masticatoria rítmica, el AMMR, que es como que estuvieran comiendo en la noche pero sin estar comiendo nada. Dice que se dan los individuos normales 1.8 episodios por hora de sueño. Ustedes miran a alguien dormir y lo van a ver como que estuviera masticando. Los pacientes con bruxismo tienen 3 veces más actividad muscular masticatoria rítmica. Y esa actividad muscular masticatoria rítmica tiene que ver con una activación a nivel central. Y está relacionado con pacientes bruxistas. Y eso es central, no periférico. Y este esquema que nos mostró Gilles Lavigné hace muchos años, que habla de la actividad muscular masticatoria rítmica, él lo semeja o bruxismo de sueño, que está relacionado a medicina, a medicación o droga, ansiedad, a disposición genética, activación cardíaca autonómica, etcétera, etcétera, y a unos roles putativos, unos roles anexos, la lubricación oroesofágica y la permeabilidad de la vía aérea. Y ya vamos a hablar de ese tema, porque es muy importante que ustedes lo sepan, consultar, investigar en sus pacientes, porque en eso les va la vida al paciente. Que el paciente se desgaste un canino o un incisivo central es muy importante para nosotros como odontólogos, pero el paciente de eso no se va a morir. Pero sí se va a morir de otras cosas que yo les voy a conversar. El bruxismo tiene que ver con fenómenos ansiosos. Ustedes ven aquí el eje del estrés. Hipotálamo, hipófisis, corteza areneal, liberación de catecolaminas. ¿Qué genera? Trastornos de ansiedad, síndrome de estrés, hay burnout, depresión, colon irritable, bruxismo. Y antes que me olvide, chicos y colegas, yo les había dicho que los trastornos temporomandibulares tienen comorbilidades asociadas. Hasta el momento se han descrito aproximadamente, creo que 8, y se las voy a nombrar. Espero que no me olvide ninguna. Y ustedes van a poder anotarla, y cuando tengan un paciente con un trastorno temporomandibular y ustedes le hablen de lo que yo les estoy diciendo, van a creer que ustedes son adivinos. Los trastornos temporomandibulares están asociados a trastornos de sueño, cefaleas tensionales, migrañas neurovasculares, dolor lumbar bajo, dolor de espalda, colon o intestino irritable, cistitis intersticial, fibromialgia, fatiga crónica y en pacientes hiperlaxos, reflujo gastroesofágico. No me olvidé ninguna, me saqué un 7. Miren la cantidad de comorbilidades que están asociadas a los trastornos temporomandibulares. Por eso que en una publicación que yo les mostré al inicio decía: los trastornos temporomandibulares son una condición médica de orden general.
Nosotros somos médicos de esta área y tiene comorbilidades en otras áreas de nuestro trastorno. Y me gustaría que probablemente el gastroenterólogo supiera que el reflujo y el colon irritable está asociado a trastornos temporomandibulares. No sé si lo saben, ojalá lo sepan. El bruxismo se clasifica también de sueño o vigilia como posible, probable o definitivo confirmado. Eso es lo que muestra lo que se habla en la actualidad, ¿verdad? Posible, el que cuenta Bruxo, la señora que duerme con él, dice, oye, mi marido, mi esposo hace sonar los dientes la noche. Okay. Probable, los reportes más examinar la boca y encontrar algunos signos actuales, impronta en la lengua, alba. El desgaste dentario no es muy actualizado. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente bruxó hace muchos años, ya no bruxa y se gastó los dientes hace 15 años. ¿Ya? Definitivo confirmado es aquel que se logra con polisomnograma. Eso ya es más complejo. Yo no, a un paciente mío ya por los antecedentes y por lo que uno ha aprendido, yo pido polisomnograma en algunos pacientes para ver trastornos de sueño respiratorio, pero yo no voy a pedir un polisomnograma para decir que el paciente bruxa. Hay otros signos y síntomas que son suficientes para dar un diagnóstico. Acá en Chile un polisomnograma debe andar al orden de los $400, más o menos, yo creo. No sé cuánto estará en Perú, pero alrededor de eso debe ser. Y yo no voy a hacer que un paciente gaste ese dinero para decir si tiene bruxismo. O sea, no me parece atingente, ni menos en estos momentos. Pero sin embargo, a pesar de todo lo que hemos hablado, fíjense lo que dicen algunas publicaciones. El rol de la oclusión en la etiología de los TTM no está absolutamente descartado. Deja la pelota dando bote ahí. ¿Eh? Ta, 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 ta. Las interferencias oclusales afectan los trastornos temporomandibulares. Y es muy lógico pensarlo desde el punto de vista de lo que yo les hablé de la biomecánica. Por eso los especialistas que se dedican a trastornos temporomandibulares, aparte de saber de biología, tienen que saber de física. Porque nuestro sistema tiene componentes físicos. Los trastornos temporomandibulares son multifactoriales, ya lo vimos. Y se han afectado por diferentes tratamientos, modalidades de tratamiento, porque tiene muchas aristas. Hay que mejorar muchas cosas que ya vamos a ver un poco. ¿Fluctúan en el tiempo los trastornos? Sí, son una patología crónica que fluctúa, a veces más intensa, en otras oportunidades menos intensa. Y la adaptación, que es una importante cualidad del ser humano, es muy específico en el sistema estomatognático. Lo que yo les hablaba hace un rato, la adaptación. Esta capacidad de ir resolviendo de manera natural las cosas que se presentan durante la vida. Ustedes frente a cualquier dolorcito no van inmediatamente al médico, ni al traumatólogo, ni le operan la rodilla. Descansan un poquito, dejan de trotar, mientras su cuerpo resuelve el problema, pasa el proceso inflamatorio, repara, y ustedes siguen la vida. En los trastornos temporomandibulares muchas veces pasa eso también. Trastornos respiratorios, claves. Esto sí que es importante. La apnea obstructiva o la hipoapnea obstructiva de sueño. Y eso ustedes lo pueden detectar en los pacientes si roncan o tienen apnea, porque muchas veces el paciente que tiene ronquido no les dan importancia. El único problema es que no deja dormir a la pareja. Porque el que ronca duerme, entre comillas, duerme bien. El que no duerme es el acompañante o la acompañante. Pero sabemos que el síndrome de apnea o hipoapnea obstructiva de sueño genera, como ven ustedes en este cuadro, la obstrucción de la vía aérea, hipoxia, otra vez pareció la palabra hipoxia, un esfuerzo respiratorio, microdespertar, el paciente tiene microdespertares sin tener conciencia. Apertura de la vía aérea, se establece el flujo aéreo, disminuye la cantidad de CO2 y el paciente vuelve a dormir. Un paciente de moderado severo hay que tener mucho cuidado. A mí me gustaría que tampoco existieran los leves, que no tuvieran índices de hipoapnea o de apnea o hipoapnea durante el sueño.
Ya les voy a hablar lo que dice un gran profesor de Estados Unidos, el doctor David Gozal, que en relación a los niños dice, un niño no debe ni una noche de su vida roncar. Porque a partir del fenómeno hipóxico que genera el ronquido, hay una serie de patologías que se asocian. En este momento creo que se han descrito 6 cánceres asociados a problemas respiratorios. Y los pacientes que tienen SAOS, que tienen apnea y hipoapnea, bruxan más. Porque el ronquido le produce sequedad bucal, baja el pH de la boca, el sistema nervioso central de manera autonómica hace que el paciente bruxe para aumentar la cantidad de saliva en la boca, regular el pH, humedecer la vía aérea superior y el paciente vuelve a dormir. Y ahí está la relación bruxismo, apnea, hipoapnea o ronquido. Por eso que el paciente que ronca bruxa más. El problema está que el ronquido está asociado a este fenómeno hipóxico. Y el fenómeno hipóxico durante la apnea nos lleva a hipertensión arterial, a accidentes vasculares encefálicos, muerte súbita, arritmias, somnolencia, manejando se quedan dormidos, disminuye la libido, se fragmenta el sueño y el paciente bruxa durante ese fenómeno de apnea. Pero que el paciente bruxa lo podemos arreglar, lo podemos manejar, podemos poner un aparato intraoral, podemos reconstituir piezas dentarias. Pero el infarto al miocardio que al paciente le va a llevar la vida, se inició roncando. Si muchos pacientes de cierta edad, jóvenes como ustedes, que mueren de infarto al miocardio, ¿cuál es la explicación? El paciente estaba muy estresado. No, el paciente venía roncando hace 15 años. Y producto de esa hipoxia terminó en un infarto, que se lo agregó y le aportó más elementos para morir. ¿El estrés? Sí puede ser, pero venía muriéndose, entre comillas, hace mucho tiempo. Y el paciente que tiene apnea o apnea y que ronca, va siempre al médico, no siempre, pero sí va al dentista. Y el dentista puede indagar si el paciente que lo ven de cuello grueso, un poquito sobrepeso, a veces no tan grueso, pero de mandíbula retruida, con una vía aérea pequeña, que tiene problemas respiratorios, es obligación del odontólogo derivarlo, si quiere, a un centro de sueño y tal vez el odontólogo poner un dispositivo de avance mandibular posteriormente que le va a mejorar la vía respiratoria. ¿Qué nos dice estos esquemas en la actualidad? Que a partir de ese intermitente, como está escrito aquí arriba, el paciente tiene una serie de fenómenos que llevan a un fenómeno de inmunoderegulación y alteraciones metabólicas. A partir de la hipoxia se genera una vía inflamatoria nueva, distinta a las vías inflamatorias que se conocían, que van a ser las responsables de la resistencia insulínica y la diabetes posterior. La hipoxia intermitente que produce el ronquido puede llevar a la presencia de tumores malignos. Y como dice este esquema, la hipoxia intermitente puede promover cambios en múltiples señalosomas y factores de transcripción que no solo pueden iniciar la transformación maligna, sino que también alterarán el microambiente del tumor, interrumpirán la inmunovigilancia y por tanto aceleran la proliferación tumoral y aumenta la invasión local y metastásica. ¿A partir de qué? De un fenómeno hipóxico. El paciente roncaba, el dentista lo supo y no hizo nada frente a eso. Eso no es correcto, eso no es ético. Eso no es ético. Recuerden que la inmunovigilancia se activa durante el sueño y en esa inmunovigilancia se eliminan células malignas muchas veces por el sistema inmune. Y eso implica tener una buena calidad de sueño, si no el sistema de inmunovigilancia no se activa. Y un paciente que ronca no tiene una buena calidad de sueño. Así también durante el buen sueño se activa el sistema inhibidor descendente que controla el dolor. Los pacientes que tienen mal sueño tienen mal control del dolor.
Y ustedes, y muchos de ustedes probablemente han vivido la experiencia de una mala noche de sueño y al día siguiente amanecen llenos de dolores y lo atribuyen a que durmieron en mal posición. No, no durmieron en mal posición. No se activó el sistema inhibidor descendente del dolor, que es distinto. Este es el profesor David Gozal, que nos enseñó muchísimo cuando estuvo hace un tiempo atrás. Dice que la comprensión que las perturbaciones en la arquitectura y la continuidad del sueño puede iniciar, exacerbar o modular la expresión fenotípica de múltiples enfermedades, incluido el cáncer, que ha ganado una mayor atención, por respirar mal. La hipoxia intermitente que acompaña la respiración con trastornos del sueño se ha implicado en una mayor incidencia y un pronóstico más adverso del cáncer. Y nosotros como odontólogos podemos recabar información y decir a este paciente bruxa porque ronca. Obviamente no bruxa cuando está con la boca abierta roncando, bruxa entre ronquido y ronquido. Y nosotros podemos aportar a eso en la prevención del daño futuro. Otro aspecto importante y que tiene mucha importancia es el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, cuando el paciente tiene hiperacidez bucal, bruxa para aumentar la secreción salival, regular el pH y lavar el tracto gastroesofágico. Y lo que hace el paciente es bruxar. Y a nosotros nos puede preocupar el desgaste dentario y la corrosión dentaria que el paciente presenta. Recuerden ustedes que el paciente presenta una imagen cavitada en los dientes. Los contactos no son coincidentes, los desgastes no son coincidentes. Hay cavitaciones en los molares, en las caras palatinas de los dientes superiores, que se encuentran muchos. Eso es corrosión, no es atrición. Pero ¿cuál es la importancia en nosotros? Que el paciente bruxa porque tiene reflujo gastroesofágico. ¿Y cuál es el riesgo? Que el paciente va camino al cáncer de esófago. Y ustedes lo pueden prevenir dándose cuenta que el paciente tiene corrosión, al gastroenterólogo, control de la bomba de protones, ¿verdad? Por medicamento, ustedes reconstituyen las piezas dentarias, ponen un aparato intraoral para proteger los dientes y sigue rechinando, y el paciente, ustedes le están prolongando la vida. No solo están mejorando una condición dentaria, le están protegiendo la vida futura. Mire qué cosa más médica, más hermosa de nuestra profesión. No es solamente reparar un diente. Envejecimiento y demencia, la pérdida de dientes, como está acá escrito acá abajo, participa en la demencia senil. Fíjense ustedes que el hipocampo, que es esto que está aquí, no sé si ven esta flechita, y aquí adelante hay una cosita roja que es la amígdala cerebral. Este hipocampo tiene que ver en la memoria y el aprendizaje, y la amígdala tiene que ver con las emociones. Esta estructura se irriga y aumenta su irrigación en la medida que el sistema masticador funciona con sus piezas dentarias o con sus piezas rehabilitadas o con implantes e incluso con prótesis. Se activa. No es lo mismo para el cerebro una oclusión como la de más arriba que ustedes ven, del centro o de la parte más inferior. No es un problema bucal exclusivamente, es un problema cerebral también. La Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento informaron que la pérdida de dientes es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. La masticación mejora el rendimiento en las áreas cognitivas por aumento de la actividad del hipocampo, yo les mostraba recién, región esencial en el procesamiento cognitivo. Los individuos con una dentición menor a 20 dientes tienen un 25% más de riesgo de deterioro cognitivo y un 22% mayor de riesgo de demencia. Yo creo que nadie
de quienes me escuchan quisieran que sus padres o familiares o gentes queridas presente deterioro cognitivo, demencia por no tener dientes. Así tenemos que mirar a todos nuestros pacientes, como si fueran nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros seres queridos. No solamente estamos arreglando la estética y la masticación y que coman cositas ricas, estamos mejorando la función cerebral. Fíjense, miren, este estudio ha mostrado una relación positiva entre la gravedad de las molestias oclusales y el aumento de las respuestas neuronales en la corteza prefrontal. O este esquema que muestra cómo la hemoglobina, eso es lo que muestra este esquema, cómo aumenta la hemoglobina, que es lo que se mide a nivel cerebral, cuando el paciente ha sido rehabilitado con porcelanas, metales, resina, con dientes naturales, en implantes, en distintas formas, con porcelanas, con resina. Todas mejoraron la cantidad de hemoglobina cerebral. Y los pacientes que sienten incomodidad por una prótesis mal hecha o por una rehabilitación mal realizada, activan áreas de incomodidad a nivel central. Porque lo que el paciente dice o expresa verbalmente, me molesta, esto me duele, es una expresión de la actividad cerebral, que él lo verbaliza de esa manera. ¿Por qué? Porque estimuló áreas de la incomodidad. O por otro lado, cuando dicen, uy, qué agradable, doctor, esto me ha quedado tan bien, estoy tan agradecido, usted lo hizo, mire, me siento tan bien. Lo que están expresando es una acción cerebral. Un área del cerebro que se activó y que el paciente lo representa diciendo, gracias, doctor. Me siento tan bien con lo que me acaba de hacer. Y vamos a los trastornos temporomandibulares, muchachos. Y colegas, queridos colegas, hombres, mujeres, género masculino, femenino. En los trastornos temporomandibulares tenemos un eje 1, un eje 2. El eje 1 es somático, ¿verdad? Apertura, ruido, sensibilidad. El eje 2 tiene que ver con depresión, con somatización, con dolor crónico. O sea, algo tenemos que saber de emociones para entender los trastornos temporomandibulares. Algo tenemos que saber de dolor. No se olviden de lo que es un dolor primario, lo que es un dolor heterotópico. El primario, donde ustedes estimulan, duele. El heterotópico tiene otro origen y puede ser de origen central, proyectado, referido. Es decir, una lesión cerebral produce dolor a nivel facial y ustedes pueden hacer un tratamiento y lo que está desarrollando es un tumor a nivel cerebral. Proyectado como una neuralgia Arnold, por ejemplo, el problema en la columna cervical y del paciente le duele el vértex. Como ellos dicen, me duele el pelo, me duele el pelo. Y el más grave, el dolor referido, y se los digo porque yo he tenido experiencia de pacientes que derivado al cardiólogo estaban haciendo un preinfarto porque me relatan dolor en la región mandibular izquierda, se da a nivel como del macétero y en el brazo y resulta que está evolucionando un infarto, un preinfarto y no es una patología temporomandibular. Por eso algo hay que saber y más que algo de dolor. En resumen, el dolor puede ser musculoesquelético, neurovascular, neuropático, psicogénico. Esencialmente nosotros trabajamos a nivel del dolor musculoesquelético, fundamentalmente a pesar de que tenemos acá colegas muy especialistas en dolor que también manejan dolor neuropático, dolor neurovascular. El dolor crónico está relacionado con insomnio, con fenómenos depresivos, con el sistema inhibidor descendente que yo les decía que se activa durante el sueño, con fenómenos de sensibilización central o periférica, con la fluctuación de serotonina. Acuérdense ustedes que la serotonina, cuando ustedes duermen, se libera melatonina y ese es un precursor de la serotonina. Pero también acuérdense que los pacientes que tienen problemas de colon, el 95% de la serotonina se sintetiza a nivel intestinal. La hormona de la felicidad. Que el paciente esté contento. Probablemente un paciente contento produce menos que un paciente deprimido. Vamos a ver en qué estado a nivel óseo, a nivel de hipercementosis, por ejemplo, de producto de hiperactividad, que nos muestra que el diente ha estado sometido a un trauma importante, a un microtrauma. La panorámica, gran imagen, para mí es una gran imagen. No nos muestra imágenes condilares muy específicas, pero sí nos permite ver cuerpo, rama, relación con seno, con cavidades paranasales. Nos permite ver, por ejemplo, a ambos lados del ángulo mandibular si hay
placas de ateroma a nivel carotídeo, y podríamos estar con una panorámica previniendo un accidente vascular de un paciente, o nos permite también ver bien esta prolongación ósea que corresponde a la apófisis estiloides, donde el paciente puede sentir dolor a nivel cefálico, y eso corresponde a la irritación por la apófisis estiloides calcificada de la carótida interna o externa. Por lo tanto, la panorámica nos puede mostrar eso también. Nos puede mostrar alteraciones de crecimiento. Si un chico tiene una hipoplasia de cóndilo y desvía la mandíbula en un sentido, probablemente no sacamos nada con hacer una terapia kinésica tratando de que la apertura sea simétrica, si el problema es un problema estructural. Eso lo podemos ver en una panorámica. Condiciones más severas, agenesis de cóndilo. Un solo cóndilo trabaja y trabaja y trabaja, hacia el otro lado prácticamente no tenemos cóndilo y por ende no tenemos pterigoideo lateral, etcétera, etcétera. O ver una hiperplasia de cóndilo, alteraciones oclusales que provocan una hiperplasia, cómo se cruza la oclusión en un sector producto de un cóndilo más grande que el del lado opuesto. Contamos con la cintigrafía ósea, que nos permite ver si un cóndilo sigue en crecimiento, si hay un crecimiento celular determinado en una articulación y no en otra. La teleradiografía, que nos permite ver cambios en la estructura de la columna cervical. Imágenes para la vía aérea. Lo que hablábamos, apnea, hipoapnea, ronquido. Imágenes para la vía aérea, que a mí el radiólogo que le envío me envía un informe que ya lo vamos a ver, donde se ve cuánto mide y cuánto debería medir la vía aérea. La tomografía axial computarizada. En la actualidad tenemos una tomografía local en el fondo, que es el CONBIM, que es maravilloso, y si hay algún radiólogo acá escuchando en el auditorio, maravillosa. Gran invento. Gran ayuda para todos nosotros. Y se lo muestro. ¿Por qué se los muestro? Yo les muestro muchas veces cosas clínicas que me han tocado vivirlas. Paciente con esta característica de dolor en esa zona, desdentado parcial, de extremo libre, portadora de una prótesis hace muchos años, crépito mandibular, todo decía una enfermedad degenerativa. Hicimos en estos años, esto fue hace 20 años, no había CONBIM, una tomografía axial computarizada, esa era su condición oral. Miren, uno lo ve y dice, este paciente está, pero pintado, como decimos en Chile, para tener una enfermedad articular. ¿Y qué es lo que tenía? Un queratoquiste. Tremendo, acá se estaba drenando, no fue satisfactorio el resultado y la paciente terminó en una hemimandibulectomía en el lado izquierdo. Si hubiéramos tomado una radiografía a lo mejor solo de cóndilo, un CONBIM de cóndilo, no habríamos detectado a lo mejor, no sé. Pero por eso les digo, la panorámica me gusta. Nos ayudó una panorámica en ese momento. Podemos ver distintas formas de enfermedad degenerativa articular. Erosiones superficiales, osteofitos, quistes subcondrales. Podemos ver de todo. Las reconstrucciones también nos permiten ver la articulación. Acá también se ve la apófisis estiloide, ¿verdad? Ustedes la pueden ver en esta imagen abajo a la derecha, en esta imagen aquí. La resonancia magnética, gran ayuda cuando tengan dudas de los tejidos blandos. Sirve para los tejidos blandos. El CONBIM para los tejidos duros. Tejidos blandos. Esto es un paciente que se le había diagnosticado un dolor regional maxilofacial como un dolor temporomandibular y era un tumor cerebral gigantesco. Nos permite ver el disco en distintas posiciones, ¿verdad? Disco adelantado acá, disco adelantado acá, acá se está produciendo la reducción. Disco adelantado también, deformados. La resonancia nos permite ver esa imagen. Y también tenemos la resonancia magnética funcional, o sea, dinámica, perdón, donde ustedes ven una articulación absolutamente sana, con su disco bien puesto, con un coeficiente de roce bajo, con una amortiguación de carga muy buena, y en la resonancia magnética se ve de esa manera. Pero también podemos tener una luxación del disco articular, como pueden ver en ustedes la imagen, me imagino se ve, no sé, a la derecha, la imagen de un cadáver, ¿verdad? Cómo se ve cómo el cóndilo salta por el polo posterior discal y se genera el clic
que ustedes conocen como clic recíproco, ¿verdad? El ruido recíproco articular característico de la luxación discal, en que suena el ruido en apertura y el ruido en cierre. La resonancia magnética, dinámica, se ve de la manera que ustedes la ven en la imagen al lado. O podemos ver también una luxación discal sin reducción, ¿verdad? En donde el disco está por delante de la cabeza mandibular y lo único que hace es bloquear el movimiento al lado derecho de mi imagen, no sé si ustedes la ven al mismo lado, se ve la resonancia magnética como el disco, el cóndilo, la cabeza mandibular choca con el disco articular sin poder avanzar. Y la más poco deseable de todas, la enfermedad degenerativa, donde roza prácticamente estructura ósea con estructura ósea, disco completamente destruido y bueno, con todas las características que ustedes conocen. Podemos ver edemas intraarticulares, esta imagen blanca que se ve delante del cóndilo, de la cabeza mandibular, es edema, y ese edema es fluido inflamatorio. El COMBIM, nuestro querido COMBIM, que nos permite ver distintas estructuras articulares, el daño, nos permite hacer seguimiento, cómo esta articulación va mejorando. Vean ustedes desde el lado izquierdo de mi imagen a la derecha, cómo fue mejorando esta articulación en su superficie, reparando con un tratamiento absolutamente ortopédico. O nos permiten ver las imágenes de ustedes, los radiólogos, en quilosis, por ejemplo, y nos permiten ver cosas como este caso, que yo les voy a mostrar cortito, y les muestro cuando veo cosas que normalmente no me imaginé que me podían llegar, el caso de una niña que tuvo un accidente automovilístico, que tiene una restricción de la apertura, y lo que tenía era una perforación del techo de la fosa mandibular y una proyección de la cabeza mandibular al cerebro. Así se ve radiográficamente. Y en la resonancia ustedes pueden ver la cabeza mandibular proyectada en la fosa media, levantando el cerebro. La pregunta era, ¿se retira ese cóndilo, esa cabeza mandibular de la región donde se introdujo? Y la respuesta de los neurocirujanos fue no, porque van a desgarrar las meninges, se va a vaciar el líquido cefalorraquídeo a través de la fosa mandibular. Se cortó, se sacó la cabeza, el trozo mandibular, parte del trozo, de cabeza mandibular, y se dejó el resto introducido a nivel cerebral, no le provocó ningún daño neurológico, pero no se pudo retirar todo ese tejido y se liberó la mandíbula y la paciente, esta chica, podía abrir su boca de manera normal al poco tiempo. El tratamiento es conservador, reversible y no invasivo. Así se inicia el tratamiento en trastornos temporomandibulares. Conservador, nada radical, todo reversible y sin invadir. Ha llegado a una escuela al primer momento inyectar cosas intraarticulares, en mi opinión no es necesario. Usted va al traumatólogo y a la primera que tiene un problema de rodilla no le están inyectando cosas en la articulación. En la mandíbula es exactamente lo mismo. Como decía el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos hace muchos años, incluía los aparatos intraorales, terapias farmacológicas, soporte educativo. Es muy importante explicarle al paciente lo que tiene. El doctor Fricton también nos hablaba del uso de aparatos intraorales. Y eso no ha cambiado en nada. Y por experiencia yo les digo que he tenido mucho éxito con un aparato bien hecho. Vamos a ver aparatos bien hechos y aparatos mal hechos. Los aparatos reversibles pueden ser intraorales, estabilizadores, neuromusculares, ortopédicos, activos. Las prótesis de trabajo también sirven y ayudan. ¿Para qué utilizamos aparatos intraorales? ¿Para tratar el bruxismo? No. No se trata el bruxismo con un aparato. ¿Para deprogramar, como se dice? Sí, a pesar de que es un término que no me gusta mucho porque nadie se deprograma, pero sí, como se dice en rehabilitación. ¿Para normalizar la actividad muscular? Sí. ¿Para estabilizar posiciones mandibulares? Sí. ¿Para determinar una posición inicial de tratamiento? Sí. ¿Para proteger la neuromusculatura pesatentaria y ATM de los efectos de las parafunciones? Sí. ¿Para tratar patologías musculares y articulares? Sí. Pero no para tratar el bruxismo. El bruxismo se maneja. Y por definición, son aparatos que modifican la aferencia sensorial, o sea, la información que va de nuestra boca al cerebro. Esto no es un elemento netamente mecánico. Es un aparato con características mecánicas, pero que tiene respuesta biológica.
Se pueden clasificar según su función, el objetivo terapéutico, cobertura, dureza. Pueden ser aparatos neuromusculares, estabilizadores, reposicionadores, los pivotantes a mí no me gustan, aparatos protectores, los que usan para jugar rugby o boxeo y que ahora lo están usando como aparatos para tratar el bruxismo que no sirven para nada. Según su objetivo terapéutico, podemos modificar la posición mandibular o no modificar la posición mandibular. Depende de qué es lo que queramos hacer. Hay muchos casos en los cuales nosotros queremos adelantar un poco la mandíbula porque hay una inflamación articular. Sí, está bien, ocupémoslo. Pero después tenemos que deshacer lo hecho. Pueden ser aparatos que cubren completamente el arco dentario o parcialmente el arco dentario. Pueden ser rígidos, semirrígidos, resilientes. Los resilientes no me gustan. Y dentro de los aparatos, esto ustedes lo conocen, el JIT. Siempre usen aparatos de cobertura parcial con articulaciones sanas, porque aumenta la carga en el sector articular y si hay problema inflamatorio van a agravar el problema inflamatorio. Estos aparatos de cobertura parcial anterior son aparatos que se usan en articulaciones sanas. Este es un JIT más sofisticado, que le pusieron inhibición nociceptiva del nervio trigémino como sistema de supresión de tensión. Es un JIT común y corriente, como el que ustedes pueden hacer con acrílico de autopolimerizado o autocurado. Este es otro aparato de cobertura parcial superior que cubre parcialmente el maxilar, se llama aparato de SVED. Muy buen aparato y cómodo aparato para los pacientes que tienen solamente patología neuromuscular. No de uso continuo porque puede producir extrusión del sector posterior. Nuestro querido plano de cobertura total superior, llamado también plano de relajación. Bien hecho. Estos planos semirrígidos no me gustan. Lo usan muchas veces como contenciones de ortodoncia, pero producen muchas malas oclusiones. El paciente cierra, toca en alguna parte, luego aprieta, luego deja de apretar, luego vuelve a apretar y juega, y eso es una palanca. Estamos usando un aparato multiplicador de fuerzas que puede producir mucho daño. Los aparatos resilientes, estos aparatos que salieron ahora por lo menos en Chile a la venta, no, definitivamente no. El paciente muerde como una goma de mascar. Aprieta, suelta, aprieta, suelta. No, estos aparatos no sirven para tratar o para manejar bruxismo ni tratar patología temporomandibular. ¿Ok? El aparato de relajación tiene que ser pasivo para normalizar actividad muscular. Este es nuestro querido plan, pero bien hecho. Que tenga guías. Cuando ya tengan posiciones céntricas confiables, eso tendríamos que hablar latamente de oclusión, cuando tengan posiciones céntricas confiables, hagan guías de sublución, lateralidad con caninos, protrusiva con incisivos, como es este caso, o lateralidad con caninos y protrusiva también con caninos. También es lícito hacerlo. La doctora Nietzsche nos decía, los aparatos interoclusales disminuyen en un 81.2% la presión intraarticular. Y si el aparato ayuda a que no se produzcan fenómenos hipóxicos intraarticulares, bienvenidos sea. Hablamos de hipoxia, acuérdense. ¿Y qué nos decía la Viñé? El aparato de cobertura total es el tratamiento de elección, reduce el rechinamiento, protege el diente de gaste prematuro sin efectos adversos, cuando están bien hechos. Tanaka, por allá por el año 2008, ellos, individuos con severa osteoartrosis, reducción de signos clínicos, con aparato intraoclusal, y ha sido también mi experiencia de hartos años. De hartos años. Si hay que hacer algo invasivo, lo menos invasivo que tenemos es la artrocentesa. Este lavado intraarticular cuando el paciente es refractario a tratamiento ortopédico. Cuando se resiste a mejorar, bueno, lavemos la articulación. Yo he hecho, si digo 10 pacientes o 6 en mi vida, el resto no ha necesitado hacer artrocentesas. Es una herramienta que tenemos. Otro elemento muy, muy cuestionable en la actualidad es el uso de Botox, que en Chile se ha puesto muy de moda y que yo no soy partidario de él. ¿Para qué? Para esto, para distonía sí, y lo he usado, es una paciente donde lo usamos, pero para tratar bruxismo no. A mí en lo personal no me gusta. El principal
especialista en neurotoxina en el mundo, es un chileno que vive en París, que se llama Jorge Molgó, o Jordi Molgó, y cuando estuve en Chile en una reunión con el que tuvimos con él, yo le pregunté el tema de la toxina botulínica y me dijo, mira, produce 3 cosas: neurodegeneración axonal, reemplaza la fibra muscular por tejido fibroso y osteoporosis en zonas de inserción muscular. En la actualidad sé que están buscando dosis para no producir ese efecto, pero yo no creo que un paciente que tenga una condición, por ejemplo, primaria de bruxar, se pase la vida inyectándose Botox, porque les aseguro que cuando tenga más edad no va a tener ni siquiera potencia muscular para poder masticar. Pacientes con alteraciones de sueño que usan CPAP. Hay estudios que muestran que los dispositivos que utilizamos los odontólogos tienen más adherencia que el CPAP y muy buen efecto o tan buen efecto como el CPAP. Este es el examen que a mí me llega, en donde yo evalúo el espacio faríngeo superior. Por ejemplo, este es un caso, paciente de 62 años, de 26 que debería tener, tenía 16, del espacio faríngeo medio 22 tenía 11, el espacio faríngeo inferior en vez de 17 tenía 8 milímetros, es decir, tenía todos los parámetros disminuidos. ¿Qué es lo que usamos en este caso? Este dispositivo, el que yo uso, un dispositivo de avance mandibular, que es muy efectivo, que se puede regular, el paciente tiene posibilidad de hacer movimientos de lateralidad, se adelanta la mandíbula, se inicia con un adelantamiento de aproximadamente el 60% de la máxima protrusiva. Pero también me toca ver cosas como esta. ¿Qué es esto? ¿Qué pretenden con este aparato? ¿Planos D? Le pongo yo porque son planos de qué. Este aparato, yo siempre les digo, si ustedes hacen una rehabilitación oral, ¿dejarían esta oclusión en dientes naturales o tratados? ¿Por qué en un aparato dejan este grado de inestabilidad? O esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Miren ustedes la oclusión, miren el ajuste del aparato sobre las piezas inferiores. Si ustedes hacen un aparato, que el aparato queda al menos estable. Esto es un caso real. Y muchos pacientes con estas condiciones dicen, no, doctor, el aparato no me sirve para nada. Me quedan 2 minutos, doctor del Castillo. Esto no sirve para nada. Se me cae, lo tengo que mantener apretado para que no se me suelte. No sirve para nada. Lo que buscamos siempre es estabilidad en la vida, en las emociones, en nuestro sistema masticatorio. Pero ahora sabemos que aparte de buscar armonía biológica, estabilidad entre neuromusculatura, ATM y oclusión, buscamos estabilidad y relaciones con el cerebro. Nuestro sistema es más amplio que el hueso alveolar y las piezas dentarias. Debemos buscar contactos múltiples, simultáneos y uniformes, no solamente en la oclusión, sino también en nuestros aparatos intraorales. Porque las investigaciones muestran que los aparatos que se utilizan actúan a nivel del sistema nervioso central y los planos también lo hacen. Y hay investigaciones que lo muestran, que los aparatos, los SPLIN, aumentan la activación del lóbulo prefrontal. Y que dice que la economización motora puede estar asociada con los efectos terapéuticos de los aparatos cruzal en los trastornos temporomandibulares. La resonancia magnética funcional muestra que con aparatos intraorales se activan otras zonas del cerebro cuando se utilizan de buena manera y bien hechos. Siempre debemos pensar que lo que estamos haciendo, estamos generando nuevas sinapsis y nueva formación de neuronas, neurogénesis y sinaptogénesis. Y en eso participamos todos los odontólogos, siempre, con todo lo que hacemos. No miremos todo solamente con ojos de diente. Nuestra profesión es más que puro diente.